Es importante. Esto es importante en términos de cómo David Easton nos habla de estos sistemas políticos y de los actores que intervienen en el sistema político. Y estos actores son de todo tipo, son empresarios, son partidos políticos, son personas, son sindicatos, son escuelas, son personas, hay en lo individual personas que son actores importantes en un sistema político. Hay evidentemente, está el gobierno y están los partidos políticos y las instituciones y etcétera. Entonces esto es, digamos, como muy importante identificarlo y dentro de este sistema, pues hay otros subsistemas. Y estos otros subsistemas también generan una dinámica propia. En síntesis, dice aquí, el sistema político estará conformado por estos subsistemas, que en general podrían ser el subsistema de partidos y el sistema electoral. No son los únicos, pero sí son como los más importantes. Y hay, por ejemplo, en algún momento, en alguna otra charla que ya tuve la oportunidad de estar con ustedes, hablaba sobre el subsistema empresarial, ¿no? Que podría ser un subsistema, el sistema económico, de cómo se mueven y quiénes son, digamos, estos, empresarios, quiénes son más, quiénes son menos, y todas estas, digamos, eh, características del propio sistema político son importantes identificarlas. Y si nos vamos dando cuenta, ya vamos diferenciando entre lo que es el Estado y el sistema político. No es lo mismo. Y entonces, identificar y tener claro que no es lo mismo y cómo interaccionan entre ellos va a ser muy importante para poder hacer el mapeo de lo que nosotros queremos realizar. Siguiente, por favor. Ahora, la parte del régimen, a diferencia del sistema, que era el conjunto de interacciones entre diversos actores para imponer un valor, el régimen político va a ser el conjunto de instituciones, muy importante, que regulan la lucha por el poder. Y entonces ya no podemos confundir sistema político y régimen político. El sistema político yo interactúo con otros actores, pero para que yo interactúe con esos otros actores tiene que haber una serie de reglas que son las instituciones que van a regular esa lucha por el poder. Y entonces, ¿cuál es una? ¿Cuántos años debes de tener para ser presidente municipal? ¿Cuántos años debes de tener para ser gobernador? ¿Cuáles son las características que debes de cumplir para? Es la lucha por el poder. Y ahora, esto, de repente a veces las personas no queremos identificar y clarificar que pues se lucha por el poder. Ahora el asunto es el poder para qué, ¿no? Yo quiero el poder de poder tomar la decisión de generar esta política pública porque va a beneficiar a la sociedad y va a generar esquemas, digamos, de mayor integridad o va a generar mayor competitividad o va a generar mayor seguridad o va a generar mejores servicios. Y para eso quiero el poder. Y no tiene nada de malo querer el poder. ¿No? Hay un autor que me gusta muchísimo y que siempre lo recuerdo con mucho cariño porque además fue mi profesor, lamentablemente ya no vive. Él fue un chileno, Miguel Escobar Valenzuela, y él escribió solo dos libros. Pero la verdad, mis respetos para esos libros porque además son una cosa impresionante. Entonces él hablaba justo del poder, la sociedad y el gobierno. Y una de las cosas que siempre él decía es que no hay que tenerle justo miedo a decir, claro, yo quiero el poder, si quiero, si lo quiero. Y eso es muy válido. Ahora, ¿para qué lo quieres y cómo lo quieres, etcétera? Y hay una serie de reglas, pero muy importante, el régimen político es quien no lo va a dar. Y así, de la misma manera como hay un régimen político formal, que ya el doctor Sergio y todos los demás compañeros y colegas ya lo mostraron, también hay un régimen informal. Y ambos, si no los sigues, tienen una sanción. Y a veces, pensar en las reglas informales es pensar en, de verdad, una sanción mayor, porque además nadie se da cuenta cómo te están, cómo se está llevando a cabo la sanción, que a veces puede ser de verdad tan fuerte como eh, una violación grave a tus derechos humanos o a la propia vida, o como un hostigamiento tan fuerte como y que sucede. Y entonces lo que está sucediendo allí es que el régimen político de cierta entidad, de cierto municipio, de cierta localidad o incluso del gobierno federal o de una empresa o de un espacio, porque a veces son espacios,
Y entonces, como no estoy siguiendo las reglas formales, informales, perdón, entonces, pues yo tengo una sanción. Y quienes saben y conocen ahora sí cómo funciona y cuáles son esas reglas del régimen político para obtener el poder y evidentemente movilizarse en el sistema político, va a ser mucho más fácil imponer un valor, promover una política, etcétera. Y hacer este mapeo de estas características me parece fundamental. Siguiente, por favor. Ahora, también, pues, siguiente ya. Eh, todo esto interactúa u- en lo que hoy conocemos como una democracia. No es el único sistema político, existen los sistemas políticos no democráticos, y quiero decirles que en sistemas políticos no democráticos, que creo que es la siguiente, no, en anterior entonces, ahí, que en los sistemas políticos y regímenes políticos no democráticos también hay estos códigos. También hay instituciones que combaten la corrupción, también hay códigos de conducta, comportamiento y buen gobierno. Y entonces la pregunta, que es súper interesante, es ¿cuál es la diferencia entre implementar este tipo de políticas a nivel, digamos, en un tipo de sistema político, régimen político? No democrático, aquí se los puse. Juan Linz es un autor de la ciencia política que nos habla sobre estos regímenes no democráticos. Pone más, yo aquí agregué el sultanismo o sultanato, ¿no? Porque, por ejemplo, en Brunei o en Dubái, pues son sultanatos. Pero además estos sultanatos hacen, me encanta porque en Brunei, por ejemplo, una de las características de los sultanatos es que son personalistas, son patrimonialistas y son clientelistas. Entonces, de repente, cuando yo empiezo en el patrimonialismo, en el personalismo y en el clientelismo, yo digo, bueno, muchas de las características también a veces las tienen otros sistemas que podemos denominar los democráticos. Pero sí hay características que se diferencian, ¿eh? No me voy a poner a discutir ahorita sobre esto que es muy interesante, pero, em, por ejemplo, lo que hizo un día el sultán de Brunei fue decir, no tenemos partido político. Sí, señor, no tenemos partido, pero hay que crearlo porque todo el mundo tiene partidos políticos. Sí, hagamos nuestro partido político. Bueno, y entonces hicieron su partido político con sus familiares. Y entonces ya ahí tienen, ellos ya tienen su partido político y su partido político está lleno e incluido de sus familiares. Ahora, también esas características muchas veces no son tan contrarias a lo que muchas veces vivimos en países que consideramos como democráticos. Siguiente, por favor. Sin embargo, además de toda esta discusión de si es democrático o no es democrático ya está como muy definido, pero yo siempre retomo y recupero a Robert Dahl porque una de las cosas que él habla sobre la poliarquía es que dice, a ver, es que no es un absoluto, o sea, porque además lo estudió a nivel internacional, hizo estudios comparativos muy interesantes, y él una de las cosas que dice es, los absolutos no existen, es completamente democrático, es completamente autoritario, ¿no? Etcétera. Dice, la verdad es que no es cierto, en el mundo entero no encontramos algo que sea el objeto ideal, ¿no? El ejemplo ideal, diría Weber, ¿no? Entonces él habla de ser eh, poliárquico, ¿no? Que quiere decir tener más o menos democracia. Y entonces él habla, dice, si existe derecho al voto, si existen derecho a competir, derecho a la libre expresión, a formar y participar organizaciones, si se puede acceder a información mediante diferentes fuentes, si hay más o menos libertades y oportunidades, y si estas más o menos oportunidades, libertades y oportunidades los tiene la mayoría de la población, y si además de eso tienen derechos, pues, entonces estamos hablando de un régimen democrático. Y hay una serie muy interesante que se analiza, ¿no? Un poco más artesanal cuantitativo, en donde ya puedes poner varios países o varios municipios o varias instituciones para hacer tus análisis de qué tan democrático pudiera ser y entonces qué tan fácil te sería
porque, insisto, esto también ayuda para hacer estos análisis de, se vota, hay consejos, sí, y qué tan democrático es. Bueno, pues es más, en el municipio A o en el municipio B o en el municipio Z es mucho más fácil, ¿no? Va a ser mucho más fácil implementar estas políticas, entonces vámonos por aquí. O sabes que es necesario que implementemos en donde va a ser mucho más difícil, pero como sabemos que va a ser mucho más difícil y tenemos nuestro mapeo, entonces vamos a saber por dónde, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? Si a lo mejor la libertad de expresión o la competencia, y entonces te vas a trabajar justo con la competencia para que se abran estos espacios, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, a partir de allí ahora podemos ya empezar a diferenciar no solo entre estados, sistema político, régimen político y evidentemente cómo interactúan. Vamos a hablar ahora del gobierno y cómo interactúa con el estado, sistema político y régimen político. La diferencia entre estos es que el gobierno, una de las características importantes es que es por un tiempo determinado. Es un conjunto de personas que dirigen los designios de un grupo, de una sociedad, de un país, de un municipio, por un tiempo determinado. Este tiempo determinado puede ser 3 años, 6 años, pueden reelegirse, pueden incluso durar como el Imperio Otomano, los imperios sacrorromanos germánicos por 100 años, pero van a acabar. Digo, no, no pretendo que sean 100 años, ¿verdad? Pero la diferencia entre el gobierno y el Estado es que el Estado va a permanecer y los gobiernos sí van a cambiar. El objetivo es que cambien con regularidad para que implementen políticas públicas y acciones administrativas diferenciadas, pero al final una de las características del gobierno es esta. Continuamos, por favor. Y el gobierno, evidentemente, va a entrar en una estructura en donde va a haber una serie de reglas, una serie de valores que hay actores, ya existen los actores. Y pueden surgir nuevos actores y pueden desaparecer nuevos actores, pero al final existen, digamos, ya cuando un gobierno entra, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la diferencia con la administración pública? Hay muchas definiciones de administración pública, pero en general yo coincido completamente con una de Jean Bonnet, que es el padre de la administración pública, de un libro del siglo XVIII que se encontró recientemente, en México sobre todo, y que lo encontró el doctor Omar Guerrero Orozco. Omar Guerrero Orozco es uno de los académicos teórico de la administración pública, el más importante en este país y uno de los más importantes en América Latina, junto evidentemente con el doctor Omar Guerrero, el doctor Ricardo Valle, que tenemos toda la fortuna y la dicha de que esté con nosotros. El doctor Omar Guerrero encuentra este libro y una de las cosas que dice tanto Bonan y evidentemente recupera a Omar Guerrero es que la administración pública es el aparato administrativo del Estado. Entonces, todo aquel Estado, dependiendo de la fortaleza del Estado, va a ser el aparato administrativo que va a tener. Y toda la fortaleza que requiere el Estado, la va a obtener también de su administración pública. Entonces, a veces pensamos que sí, vamos a disminuir la administración pública y vamos a desaparecer estas instituciones y demás. Digo, que también lo entiendo, pero hay que hacer un análisis en el sentido de lo que significa la administración pública, porque al significar la administración pública como el aparato administrativo del Estado, esta administración pública va a cambiar conforme cambie el Estado. No va a cambiar conforme cambie el gobierno. Tampoco va a cambiar conforme cambie el sistema político. Va a ser mucho más fácil cambiar el sistema político, cambiar el régimen político, cambiar al gobierno, a que cambie la administración pública o a que cambie el Estado. Simplemente y esto lo digo, digamos, por toda la teoría de la administración pública, no porque me lo haya inventado ahorita o porque no, porque hay una serie de estudios profundísimos que habla, el doctor Omar Guerrero se dedicó 40 años a hablar sobre este tema, y pues estas son de las cosas que él encontró, ¿no? Eso no quiere decir que no cambie, por supuesto que cambia, ¿no? Yo hablaba mucho y siempre lo he dicho, una de las cosas que le costó mucho más trabajo en su caso al presidente
anterior, el licenciado Andrés Manuel, eh, se enfrentó con la administración pública. Y él era muy buen politólogo y muy buen político, pero no era un buen administrador público. Y entonces cuando se enfrenta a la administración pública y se enfrenta a los procesos y se enfrenta al poder de la burocracia, saca decretos, porque además él también tiene un poder, ¿no? Pero le costó muchísimo trabajo. Y eso mismo va a pasar en todos los gobiernos, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Em, Hay varios enfoques para hablar sobre la administración pública. Aquí les puse algunos. El que conocemos, ¿no? Que nos compartió ya nuestro máximo estudioso Max Weber, el enfoque de la burocracia, el de la nueva gerencia pública, que va a definir muchísimo cómo actuamos. Y esto también es importante, vuelvo a insistir, porque ¿y qué tipo de administración pública tiene el municipio que yo quiero ayudar para que mejore aumenten sus niveles de integridad y sus niveles de ética y disminuya la corrupción? Es burócrata, es más una gerencia pública, se dirige más por políticas públicas, ha incorporado el municipio gobernanza, o sea, sectores, o le ha costado trabajo. Hay asociaciones público-privadas, es decir, está el sector privado inserto allí, tiene desarrollo tecnológico, electrónico, haya trabajado con la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esas características del municipio con el que yo voy a trabajar, con la entidad federativa? Y a partir de eso, ¿cuáles son los retos que yo tengo, ya sea como servidor público, como persona de la sociedad civil, como académico, etcétera, para implementar, mejorar y cambiar las estructuras del régimen político, evidentemente, y cómo se mueven estas interacciones? Por eso de allí la importancia de estos enfoques. Siguiente. Ahí está. En la administración pública contemporánea podemos encontrar cuatro grandes, em, digamos, estructuras. La parte normativa, la parte organizacional, la parte de la administración de los recursos y la parte de los principios, valores, códigos de conducta, responsabilidades y sanciones. Si se dan cuenta, no la puse con la normatividad. A la normatividad la puse justo como más en el sentido de las leyes, de lo que se define, además como más esta parte del régimen político, y lo otro lo puse como aquello que queremos implementar. Pero además, otra cosa muy importante, que se vinculan, por supuesto que todo se vincula, pero que también tiene que ver con sanciones. Y en administración de recursos hay cuatro tipos de recursos que ahí podrían faltar evidentemente muchos más: humanos, materiales, financieros y tecnológicos. Y algo que me parecería fundamental y decir, y que seguramente ustedes consideran conmigo, es el tema de los recursos naturales. No va a ser lo mismo un municipio que tenga recursos naturales de un tipo a un municipio que tenga recursos naturales de otro. Van a llegar una serie de actores o van a llegar o se van a ir, ¿no? Dependiendo, pero además también dependiendo de cómo la comunidad proteja o no o sepa reconocer que esos recursos existen y que son, digamos, importantes para su comunidad. Todo esto, este aparato administrativo, se vincula con la ciudadanía, con las empresas, con los grupos organizados, con los sindicatos, partidos políticos, y aquí ya estoy integrando régimen político, sistema político, ya estoy integrando gobierno, ya estoy integrando administración pública, los gobiernos internos, los gobiernos internacionales, porque también a veces queremos identificar que los municipios no tienen vínculos o relaciones internacionales, y la realidad es que tienen muchísimos vínculos. Incluso hay gobiernos, y esto también sería muy interesante que se mapeara, porque hay muchos recursos a nivel internacional, ¿no? De los que más conozco que implementan recursos son Alemania, Inglaterra, pero les quiero contar algo. No se ha estudiado mucho, yo es algo que traigo en la mira y que es muy interesante, pero los países asiáticos están queriendo invertir mucho en los municipios.
Pero y cuando digo invertir mucho, estoy pensando en poner el parque, poner esto, poner aquello, hacer ese vínculo, muchas veces porque también tienen comunidades, eh, digamos, de migrantes. Y evidentemente los poderes fácticos que se incorporan en las zonas. Siguiente, por favor. Voy a empezar a hablar ya sobre gobierno federal, que es muy poquito, estatal y ya municipal para irme concentrando en el tema de Puebla. Como ustedes saben, esto es la mayoría de ustedes seguramente lo saben, ¿no? La Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, las Secretarías de Estado en la centralizada, la Consejería Jurídica y los órganos reguladores coordinados en materia energética. La paraestatal, que son todos estos organismos descentralizados, empresas de participación estatal, bueno, que ahora ya cambiaron, ya, bueno, ya mandaron la reforma y demás. Las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros y fianzas, y muy importante los fideicomisos, no porque ya no existan. Es cierto que se desaparecieron muchísimos, sobre todo aquellos que no tenían una estructura organizacional, pero al final es muy importante decir que todavía existen muchos fideicomisos. Continuamos, por favor. Este es un mapa que está muy interesante, no está todo porque están todos los sectores. Es un mapa de 2020, pues siempre lo pongo porque no lo he podido actualizar, pero allí justo nos muestra el sector público en general, o sea, nos muestra el gobierno estatales, el gobierno federal, los gobiernos municipales, los tribunales de justicia administrativa, nos muestra los organismos constitucionales autónomos que ahora han eh, ya desapareció algunos, pero algunos evidentemente que quedan acá y muy importante, nos estructuran por sectores. Entonces, este mapa está muy interesante. Continuamos, por favor. Y este es un mapa, evidentemente, del sector público, no solo de la administración pública federal. Y entonces este pequeño mapita que hace muchos años se realizó, nos habla y nos vincula estos conceptos entre gobierno, Estado, la sociedad, el territorio, esta capacidad de la función ejecutiva, legislativa y judicial, los servicios públicos a nivel más de las entidades federativas y de los municipios, de las capacidades que tengan en términos de soberanía, de autonomía, de democracia, de autodeterminación, porque además va a haber pueblos originarios que evidentemente van a requerir otro tipo de reglas y que además ellos van a exigir un trato con base en sus propias normas, reglas y valores. Y evidentemente el objetivo, me parece que siempre debemos de identificarlo, es generar estabilidad y paz para la ciudadanía. Al final, si vemos todas estas teorías, lo que se quiere, pues es que el ciudadano, la persona que está en un territorio determinado, pues pueda tener una vida con dignidad y que esa vida se transforme en estabilidad y paz a partir de todas estas estructuras. Entonces, ¿por qué hacemos comités políticas anticorrupción? ¿Por qué hacemos programas de ética? Porque un poco por eso, no, seguramente no es el único objetivo, pero sí, y eso cómo nos lleva a transformar desde abajo y evidentemente desde arriba. Siguiente, por favor. En México, pues como ustedes saben, aquí ya les puse todas nuestras entidades federativas, la otra vez íbamos en un viaje y les digo a las personas con las que íbamos, que iban unos amigos, les digo, oigan, ¿y si hacemos un concurso? Y ese concurso es que nombramos todas nuestras entidades federativas y nombramos nuestras capitales. Y dice, no, 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 no. Entonces ya me dijeron, no. Entonces iba a hacer ese ejercicio el día de hoy, pero tampoco lo vamos a hacer. Nos va a llevar mucho tiempo. Continuamos, por favor. Y entonces tenemos nuestras entidades federativas y un poco antes, por favor. Estas entidades federativas, como todo el mundo lo sabemos, tienen una serie de municipios, son 2.477 municipios, y muy importante porque de las entidades federativas, ahora sí la siguiente, por favor, que más municipios tienen, y ustedes lo saben, pues es Puebla. No es el que más tiene, pero sí es uno de los que más tiene, y lo cual evidentemente genera un reto complicadísimo. Si el Estado de México lo tiene complicado, ustedes lo tienen. ¿Cuánto lo tienen? Tampoco por mucho, pero sí lo tienen complicado en el sentido, porque muchas veces, les voy a ser honesta, y siempre lo he dicho, que a veces
federalizamos todo, nacionalizamos todo y pensamos que todos los problemas los tenemos a nivel nacional y entonces se centraliza mucho la información y la realidad es que la realidad es otra. La realidad es que las entidades federativas tienen un gran valor los municipios y que las regiones y las localidades tienen muchísimo más valor y generan estas estructuras de interacción en el sistema político, en el régimen político y demás, muy interesante y que origina muchas veces, no, es que nosotros implementamos la gran política nacional anticorrupción, ¿no? Y sí, que todos lo hagan, ¿no? Y después todos voltean hacia arriba con sus diferencias y dicen, ¿en serio? ¿Cómo? ¿No? Y entonces es un poco de lo que vamos a hablar ahora. Eh, bueno, hay una memoria, que sería interesante. A ver si la puedes poner, Maritza, por favor. Solo es como para un poquito romper el hielo, porque además estamos justo en la mitad de la sesión y espero que de verdad les esté sirviendo como la información que les estoy dando, con el objetivo de implementar estas mejoras a nivel municipal. Si no se puede, no pasa nada, se las compartimos y ya que ellos las vayan viendo. Es una actividad muy sencillita en donde vas poniendo, ¿no? Es una memoria de capitales y demás. Pero si no se pueden, si quieres, continuamos, por favor. Ahora, aquí, y alguien también, incluso si me puede ayudar, encontré una información doble. Una es esta que se divide en 7 regiones, pero también la otra que ya Marisa la puso y que te agradecería mucho que la pusieras, la siguiente, son estas regiones de planeación en el desarrollo del estado de Puebla, y si se dan cuenta son muchas regiones, ¿no? Y esas regiones al final tienen una serie de municipios al interior, que tratan más o menos de generar una similitud de ciertas características, pero que genera una gran complicación en términos de la implementación, tanto de nivel de desarrollo municipal como nivel de implementación de políticas públicas. Por favor, la siguiente. El estado de Puebla pues está dividido en 217 municipios. De los más grandes, pues evidentemente tenemos a Puebla, Tehuacán, a San Martín Texmelucan y bueno, estos municipios que lo estamos viendo aquí, que todavía tienen hasta 103,000 habitantes, Texuitlán, por ejemplo, pero puse todos, o podríamos darle, continuar hasta la última, por favor. Fíjense, es 1 millón, casi 2 millones, continúa. La diferencia continúa un poco más. Hasta allí, sí, creo que todavía sigue. La última de ese tipo, ay, la anterior. Si se dan cuenta, estamos hablando de una diversidad tan grande en donde hay municipios de casi 2 millones de personas a municipios de solo 6,105 personas. Entonces, ¿cómo en esa gran diversidad implementamos una política nacional y una política estatal anticorrupción? Y entonces un poco de las propuestas que desde ahorita ya me puedo permitir comentarles, pues es justo hacer este análisis y este mapeo político-administrativo de cada uno de los municipios. Es un trabajo, yo sé que es muy, eh, pues digamos, pues no es un trabajo sencillo, lleva su tiempo, lleva sus recursos, pero justo a partir de estas regiones podrían empezar a analizar cuáles son sus niveles de corrupción, de impunidad, pero además quiénes son los actores, qué se pretende, y no solamente, digamos, desde el propio Comité de Participación Ciudadana, ¿no? O del Sistema Nacional, estatal anticorrupción, sino también de los propios municipios, que ellos logren identificar. Y es más, les voy a decir algo que me parecería importante, así como cuando uno está en clase y de repente dices, tengo 40 alumnos, todos diferentes, todos piensan diferente, uno le gusta, etcétera, etcétera. Y dicen aquí, Coatepec, Puebla tiene 772 habitantes, imagínense. Y aquí no estaba. A ver, le pueden dar al final, aquí debería de estar. Es información que me saqué del gobierno de Puebla, ¿eh? Sí, aquí está, mire. Coatepec, 772. Hay otro. San Miguel Ixtlán tiene 526, ¿no? Y
Bueno, entonces, un poco el ejercicio que regularmente nosotros hacemos es decir, bueno, ok, tenemos que hacer todo esto y entonces hacemos que los municipios lo hagan. Entonces, hacer este ejercicio, por ejemplo, a mí se me ocurre que sería muy bueno, que ellos hagan ese mapeo desde los propios comités de participación ciudadana municipal y se genera esta metodología. Ahí existe la metodología, pues mucho más clara. Si quieren, con muchísimo gusto, la siguiente sesión se la doy. Pero en origen ya es mapear el sistema político, mapear el régimen político, mapear los actores, mapear las estructuras de la administración pública, cuánto tiempo tiene, o sea, todos esos datos son súper importantes para identificar qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer y que es al final un poco un diagnóstico, pero en realidad más bien no es un mapeo, porque no es que lo vaya a diagnosticar de inicio, sino en realidad es cómo está, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí les puse un ejemplo, ¿no? Esta es una nota que me encontré y dice, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres está por emitir una declaratoria de violencia de género contra las mujeres en 28 municipios de Puebla, pero no incluye la capital a pesar del elevado número de feminicidios. Eso decía la nota, ¿no? De acuerdo con la página, se contemplan municipios, ¿no? Como San Andrés Cholula, San Pedro, etcétera. Entonces, este tipo de análisis nos permite hacer algo similar como esto. O sea, ¿dónde vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué vamos a implementar? Y por qué además lo vamos a hacer. De esto contemplando que son 217 municipios. O sea, querer trabajar municipio por municipio o querer trabajar todos y decir, claro, ahorita lo van a hacer todos, es sumamente complicado. Pero si nos vamos por regiones con ciertas características, si hacemos que ellos también hagan un trabajo, pero que sea un trabajo colectivo y sistemático, pensando justo en este tema del sistema político. Continuamos, por favor. No, ese no es. Ok. El municipio en el artículo, ahora ya, fíjense que ahora ya vi las cosas raras. Está como poseída mi presentación, ¿cierto? El municipio tiene el artículo 115 constitucional, evidentemente en su párrafo primero nos habla del gobierno, y algo que había puesto en la presentación, en la diapositiva anterior que no está, no sé por qué no está, pero debería de estar, es, había puesto las características del municipio, que debe ser republicano, que debe ser demócrata, que debe ser laico, que debe ser popular. Y todas estas características son muy importantes. Y los abogados y juristas no me dejarán mentir. Cuando uno se va al tema de interpretación y cuando se va a un tema ya de, digamos, de la disputa propiamente jurídica y de la argumentación jurídica, todas estas palabras importan. Y importan en el sentido de su significado jurídico. Entonces, por eso a mí se me hace muy importante todavía refrendar el tema de por qué tenemos que entender qué es la democracia y cómo lo entendemos. Estos municipios, evidentemente, pues tienen su personalidad jurídica y algo que es muy importante en términos de los municipios es que pueden generar todas estas regulaciones a partir de su bando de policía y buen gobierno, a partir de sus reglamentos, de las propias definiciones administrativas que van a regir sus actividades, que evidentemente están encomendadas por este propio artículo y por las que su mismo órgano de gobierno lo defina. Continuamos, por favor. En la gestión municipal, ya entrando más bien a la parte de la gestión municipal, vamos a encontrar justo esta administración de recursos, de la capacidad financiera, de los servicios y de los recursos naturales, del desarrollo económico y el fortalecimiento de las capacidades sociales. Cuando decidí poner esta parte de capacidades sociales, no solo estaba pensando en la participación ciudadana, sino también estaba pensando en aquel fortalecimiento de la ciudadanía. O sea, la diferencia entre generar participación ciudadana y generar ciudadanía es que, que están vinculadas y no están, digamos, separadas, pues están vinculadas, pero sí hay una diferencia. Es que cuando tú generas ciudadanía, das a conocer.
cuáles son sus derechos, ¿no? A qué tienen derechos y cómo defienden esos derechos. Y la diferencia con las estructuras de participación ciudadana no necesariamente puedes decir, vamos a participar en esta acción y demás, y no necesariamente decir que es un derecho, etcétera, ¿no? Entonces podría estar vinculado, pero hay diferencia. Por eso hablo de las capacidades sociales. Y otra cosa de las capacidades sociales que me parece sumamente fundamental es la parte de la capacitación a las personas, no solamente a los servidores públicos, no solamente a las personas de la sociedad civil que ya participan y tienen ciertas capacidades institucionales, personales, profesionales, sino también aquellas personas que no lo hacen, pero que además, uno de los grandes estudios, y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, de participación ciudadana, nos dice que regularmente cuando se trata de temas de anticorrupción, y de corrupción, la gente no participa. Y entonces la pregunta que se hacen estos académicos que hicieron este estudio es, ¿y cuándo participa? ¿Bajo qué? ¿Cuáles son las condiciones que debe tener una persona a las cuales se debe enfrentar una persona para que pueda participar? Y entonces lo que ellos encuentran, a partir de hacer todo un estudio muy interesante, es que las personas deben haberse visto afectadas por un acto de corrupción. Y entonces cuando las personas se ven afectadas por un acto de corrupción, que me quitaron la casa, vinieron y me hicieron algo en mi negocio, afectaron a mi hijo, entonces participan, ¿no? Y de otra manera, es muy complicado. Veremos los niveles de participación, no me quiero adelantar porque si no me adelanto en mi propia sesión. Continuamos, por favor. Pero es muy importante el tema de fortalecimiento y capacidades sociales, no solo en temas de participación ciudadana, sino también ciudadanización y evidentemente la capacitación de estos. Ahora, ¿cómo introducimos este tema de rendición de cuentas, anticorrupción, corrupción, fiscalización, control interno y demás, para el tema de la política nacional anticorrupción en los procesos de democracia? Es que en la democracia justo una de las características es que siempre hay pesos y contrapesos. Y estos pesos y contrapesos son una serie de actores que generan estructuras de control que van a permitir que no haya decisiones absolutas y, muy importante, que no sea unilateral la decisión. Les platico un ejemplo. Y eso, digamos, en términos de diseño institucional organizacional al interior de las administraciones públicas. La Secretaría, alguien pensaría que la Secretaría de la Función Pública, bueno, ahora Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no sé, alguien pensaría, por ejemplo, que Secretaría de Gobernación, ¿no? Es muchísimo más importante que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y cuando tú estás ya en el gobierno y te das cuenta del funcionamiento, te das cuenta que no es así. O sea, sí, la Secretaría de Gobernación es muy importante porque tiene los vínculos y las relaciones con las entidades federativas y con otros poderes, pero la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno ahora se vuelve globalizadora, de hecho así se llaman, globalizadoras. Y esta, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se generan una serie de pesos y contrapesos en diferentes áreas. Por ejemplo, en el área de remuneraciones y prestaciones de todos los servidores públicos de la Administración Pública Federal, em, quienes emiten el manual de percepciones son los dos. No hay, no hay que, no, yo solo lo voy a determinar. No, no existe, eso no existe. Lo emiten los dos. Entonces, digamos, hay un trabajo colectivo, pero ese trabajo colectivo se vuelve al mismo tiempo una, una serie de negociaciones de qué es lo que va a llevar ese manual. Entonces, no sé, por ejemplo, pensemos que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno quiere implementar políticas públicas y quiere incrementar algo, le dice Hacienda no. ¿Por qué? Pues porque no hay recursos suficientes.
Oye, pero es que estás generando allá y no sé qué y se necesita, no sé qué. Bueno, a ver, y entonces empieza la negociación, que es un sistema de pesos y contrapesos. Y, y así muchos ejemplos en este tipo de instituciones. Entonces, también otra estrategia, digamos, en políticas anticorrupción, es justo que los municipios cuando estén mapeando, o los comités de participación ciudadana cuando estén mapeando estos em, sistemas de pesos y contrapesos, identifiquen quién es contrapeso de quién, qué área es contrapeso de qué otra área. Y entonces, que esto evidentemente, y de verdad, cuando los contrapesos están bien diseñados, son, funcionan. Cuando el contrapeso no está bien diseñado y entonces uno tiene más poder que el otro, entonces no funcionan. Pero el diseño institucional justo te va a permitir decir, bueno, dónde debe de haber un contrapeso y dónde debe de haber un control. Porque el control no solamente es que vaya el órgano interno de control y fiscalice y que ve y verifique. No, eso no solamente es, sino viene incluso del propio diseño institucional y de la identificación de estos diseños institucionales. Y a partir de eso, evidentemente, pedir estas cuentas. Y hay una parte muy importante porque de repente también pensamos que rendición de cuentas es igual a fiscalización y no es necesariamente así. El tema de rendición de cuentas es una obligación que se vincula a todas las actividades públicas, pero la fiscalización es un proceso ya de revisión, de auditoría y de vigilancia y aquí la fiscalización, yo ya tengo, bueno, yo he estado identificando el tema de la fiscalización administrativa, el tema que tiene que ver con esto que nos dice aquí la diapositiva, de los objetivos planteados y de las metas alcanzadas, de la fiscalización, digamos, normativa, que se cumplan las normas, uno, que se cumplan los objetivos, dos, que se cumplan las normas, tres, es que se cumplan el ejercicio de los recursos, que es la parte de fiscalización de la cuenta pública, y muy importante la parte de la administrativa, la normativa, la administrativa y la jurídica. Continuamos, por favor. Hay, bueno, hay diferentes tipos de rendición de cuentas, no me quiero detener mucho allí, ¿no? Pero algo que me parece sumamente importante es cómo incorporamos en estos esquemas de rendición de cuentas a la sociedad. No solo pensado para que ellos exijan la rendición de cuentas a la ciudadanía, sino más bien también pensado en estos esquemas de capacidades institucionales que yo les decía, ¿no? Que sea la participación ciudadana, la ciudadanización, que es otra manera de entender estas fortalezas institucionales, y por supuesto la exigencia de rendición de cuentas. Y imagínense, en las clases, ¿no? Que yo muchas veces tengo, les digo, ¿quién conoce a su diputado? O sea, el diputado que representa el lugar donde viven. Y además son personas que se dedican a ello. Y dicen, no, no sé. O sea, imagínense si digamos, joven, persona que se dedica a estudiar estos temas, no lo conoce, pues una persona, digamos, de la vida cotidiana, puede ser que lo conozca más, ¿no? Pero regularmente no va a pasar así. Entonces, de allí la importancia de incorporarla. Siguiente, por favor. Em, bueno, el tema de la fiscalización ya los había comentado. Continuamos, por favor. Siguiente. Voy a detenerme un poquito aquí, que son las etapas del proceso presupuestario. Em, el proceso administrativo, em, en general, ¿no? Desde la teoría, em, siempre me gusta identificarlo, uno, desde el diagnóstico, la planeación, la organización, la dirección, el control, la evaluación y la mejora. Los repito, el diagnóstico, después planeo, y una vez que planeo, organizo, ya cuando organizo, dirijo, y cuando dirijo, em, planeación, organización, dirección, control,
evaluación y mejora. Entonces, controlo, no sé qué. Ahora, estos pasos no es que siempre vaya así, ¿no? Así que termino uno y empiezo otro, ¿no? A veces van juntos y a veces se contraponen, pero es muy importante en términos también, digamos, de los propios resultados que nos va a dar. Hay veces, de verdad, y yo lo he visto porque además tuve la oportunidad de estudiar sociología. Entonces, a mis estudios de la administración pública les agrego los análisis de la sociología digamos, un sociólogo podría decir, es que así no es la vida, no, no solo se diagnostica, planea, organiza, dirige, controla y mejora, no, no es así, y es cierto, tiene toda la razón. Pero lo que sí me he dado cuenta también es que cuando se llevan a cabo estos procesos, más o menos controlados, más o menos digo, en el entendimiento que hay una estructura social allí que se mueve, hay gente que se está moviendo, gente que está pensando y gente que está sintiendo, y a veces no nos damos cuenta, en una organización eso está pasando, en los municipios eso está pasando, cuando estamos implementando, la gente está pensando, la gente está sintiendo y la gente incluso no solo piensa, siente, sino también sufre. Y entonces en el ese sufrimiento, yo ya me voy a ir con la parte de verdad del sufrimiento, hay un libro que me encanta, que se titula La maldad en la administración pública. Y la maldad en la administración pública es justo, nos habla de cómo la continuidad de estos procesos puede generar estructuras de que alguien podría considerar sí, como malvados, ¿no? Y esto una teoría, lo escribieron en una universidad en Estados Unidos, muy interesante. Pero bueno, todo esto porque en este proceso de diagnosticar, planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar, hay una serie de movimientos estructurales, tanto personales como organizacionales. Entonces se planea, se programa y se presupuesta. Continuamos, por favor. Me quiero ir ya. ¿Continuamos? Al sistema, continuamos. Ahí está. Ahora, ¿cómo se crea el Sistema Nacional Anticorrupción? Los datos que ustedes van a ver aquí son datos antiguos, porque justo lo que pretenden hacer es generar el contexto a partir del cual se sustenta y se argumenta la existencia del Sistema Nacional Anticorrupción. Este índice fue de 2016 y en aquel entonces México tenía una puntuación de 30 y si se dan cuenta, pues no es tan diferente como estamos, ¿no? Y este índice, pues justo muestra que no hay una diferencia sustancial en comparación con la actualidad. Continuamos, por favor. Pero este es el sustento, digamos, porque además son datos de verdad de esos años. Y otra de los indicadores que también ayudan para sustentar y decir necesitamos un sistema nacional anticorrupción, porque además se trata de sistema. Y entonces ya entendemos lo que es sistema, ya no me detengo en eso. El índice de percepción de la corrupción dice, a cargo de la Organización de Transparencia Internacional, en aquellos entonces los resultados alrededor de 170 países identificaban el control de la corrupción colocando a México en el lugar 153 con una calificación de 26 de 100 puntos, es decir, dentro de los países más corruptos. ¿Cuáles eran como esto mismo con otro índice, que el índice del Estado de Derecho? ¿Y cuáles eran las problemáticas que identificaron? El soborno, el tráfico de influencias, la colusión, el cohecho, el peculado, la impunidad, el enriquecimiento ilícito, entre otros. Y lo que les quiero comentar es justo, a ver, el soborno, el tráfico de influencias, colusión, cohecho, peculado, y la pregunta sería, ¿cuántas personas en Puebla? ¿Cuántas personas a nivel nacional? ¿Cuántas personas a nivel de entidades federativas han sido procesadas por un tipo de delito de estas características? Si hacemos el análisis, que también sería interesante porque yo todavía no lo he realizado, y eso y más, incluso los invito y que lo hagamos aquí entre todos, este, vamos a identificar que son muy pocos, pero que además es muy difícil tipificar el tipo de conductas y además comprobarlos.
Y entonces algo en el sistema político y ya algo en el régimen político no está funcionando. Y entonces, si tenemos debilidades institucionales, jurídicas, desde el sistema político, desde el propio régimen político, pues va a ser muy difícil combatir la corrupción y combatir la impunidad. Entonces, ¿qué hacemos? Mi propuesta ya se las he comentado. Siguiente, por favor. Bueno, algunas. Este contexto igual, en aquellos entonces, el Barómetro de las Américas en 2012 revelaba que las víctimas de corrupción habían subido 5 puntos desde 2008 a 2010. Entonces, el contexto, sigamos, por favor. Y ya evidentemente, dentro de los casos que ya para ese entonces se habían presentado, era Monex, Odebrecht, la estafa maestra y el lavado de dinero que involucró a bancos como HSBC y Wachovia Bank. Seguimos, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Estas evidentemente no solo eran consecuencias, como ya lo vimos, generales, también para las familias y evidentemente también para las empresas. 38% de las empresas en aquel entonces decía que las empresas llegaban a sacrificar el 5% de sus utilidades netas a causa de la corrupción. Ya les he platicado yo que varios empresarios han comentado y que lo dijeron hace poco a nivel nacional, de por qué, por ejemplo, por qué aumenta el costo del aguacate, por qué aumenta el costo del limón, por qué aumenta el costo de la avena. Bueno, aumentan los costos porque, uno, asegurar el traslado de los productos es más caro para los empresarios y además del traslado de los productos, asegurar la seguridad de que no se los vayan a robar, porque además se los roban o los extorsionan. ¿Quiénes? Y ahora ya no solo tienen la extorsión, digamos, del policía porque se pasó el alto, no sé qué, no, sino tienen de otros grupos, por eso lo ponía ya, de poderes fácticos como el crimen organizado. En una diapositiva anterior que puse cómo se integran, cómo se relacionan, con qué actores se relaciona la administración, y esta administración, pues también se está relacionada, la administración privada está relacionándose ya con estos sectores del crimen organizado y de los poderes fácticos. Siguiente, por favor. Siguiente, siguiente. Eh, el Sistema Nacional Anticorrupción, además de estos antecedentes que ya vimos que no son muy diferentes, cuando yo pongo estos datos y pongo los datos actuales, suelen ser muy parecidos. Pues evidentemente el artículo 113, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos estos acuerdos del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, los acuerdos del Comité de Ética de Personas Servidoras Públicas en diferentes niveles, aquí puse el federal, pero hay a nivel estatal, las leyes orgánicas de la administración pública de las entidades federativas, en este caso de Puebla, son parte del marco jurídico. Siguiente, por favor. El Sistema Nacional Anticorrupción está integrado, evidentemente ahora ya el INAI no está allí. El Sistema Nacional de Fiscalización es uno de los subsistemas, pues está el Comité Coordinador, y esto lo saben muchísimo más mis colegas que están aquí presentes, ¿no? Solo lo muestro con el objetivo si hubiera algunos ciudadanos que estuvieran presentes y que no conocieran de esta temática, pues me parece muy importante. Es el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción. Fíjense que hace poco les di una clase a jóvenes que estaban estudiando una maestría. Ellos eran regularmente, la mayor parte, contadores y trabajaban, ellos ya trabajaban en la Contraloría no todos, pero en la Contraloría de su estado, no fue Puebla, fue Tabasco. Y cuando yo les platicaba, les decía, oigan, ¿y ustedes saben que existe un comité de participación ciudadana? Y se me quedan viendo, no. De todos, como de 30 personas que eran jóvenes ya de maestría, que se dedicaban a trabajar en el ámbito, no conocían que existía un comité de participación ciudadana en Tabasco. Entonces, de verdad pareciera ser como algo para nosotros, ¿no? Como para los colegas que están aquí o a lo mejor para mí ya que lo sabemos,
pero no necesariamente. Entonces, todavía esta información que pareciera ser como muy de sentido ya común para nosotros, no necesariamente lo es para todas las personas. Y entonces, en ese sentido, ojalá haya personas que nos estén escuchando y que estén sabiendo que además de este comité coordinador están los comités de participación ciudadana, Sistema Nacional de Fiscalización a nivel nacional y sistemas locales anticorrupción, que en este caso, pues tenemos la honra de que esté el sistema local, bueno, parte del sistema local en este curso. Muchísimas gracias. Y evidentemente participan otras instituciones, que en este caso la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación, y esta misma estructura se va a tratar de replicar, a veces con algunos cambios muy menores, en las entidades federativas. Las fiscalías anticorrupción, las fiscalías de justicia administrativa y evidentemente los organismos de acceso a la información, que en el caso de a nivel federal pues ya no necesariamente existe, pero que allí se van a integrar, si continúa por favor, un poco los órganos internos de control de otras entidades. Quisiera hacer referencia muy poco al Sistema Nacional de Fiscalización como una parte muy importante para los temas de auditoría y de control interno de todo lo que son, sobre todo la vigilancia de la política anticorrupción. Quisiera ver, como ya como última parte, para ir terminando, eh, Maritza, si pudiera estar allí en la presentación, una parte que agregué de la política. De la política de anticorrupción. Puede seguir, puede seguir. Creo que no está en esa presentación, fíjate. Pero como no está en esa presentación, este es el Sistema Nacional de Fiscalización, no está ahí. ¿La podrías quitar? Voy a poner una última presentación, ya para ir terminando. Y no sé si hasta ahorita tuvieran alguna duda, comentario. Me gustaría, pues escucharles. Y si no, termino, y ya cuando terminemos, aquí está mi. Si quieren, termino en 10 minutitos y ya podemos continuar. Aquí está. Este es el resumen de la política nacional, resumen ejecutivo de la política nacional anticorrupción que se definió en 2020. Y quiero decirles que fue muy difícil. Digo, yo no estuve directamente participando, o sea, sí lo estuve, digamos, estábamos allí en aquel entonces en la Secretaría de la Función Pública. Yo no fui quien estaba trabajando estos temas propiamente, pero yo lo veía. Y era súper complicado porque además a nivel nacional no se quería sacar la política. O sea, no era como un tema, digamos que, de relevancia. O sea, y además era un poco contradictorio porque era, o sea, los objetivos, ¿no? Yo lo entendía en términos de hacer el análisis político, ¿no? Del régimen político, sistema político, y quiénes son los actores, y quiénes estaban participando, y por qué no. Y una de las grandes, digamos, de las grandes límites que yo observaba era justo el ejercicio de la administración pública. Y una de las grandes complicaciones que al final observé, porque además tuve la oportunidad de observar cuando lo estaban haciendo, cuando lo estaban definiendo, que eran más estas interacciones de qué valor sí, qué poner, cómo no, o cómo sí ponerlo, etcétera. Y sobre todo ya la implementación era súper complicado. Me acuerdo que ya llegaban, incluso con las propias secretarías de Estado. Llegaban con las secretarías de Estado y ya, bueno, le va a tocar a usted esto. No, pero a mí no me toca esto, eso le toca a usted, ¿no? Definan quién le toca qué. Y así literal, se iban, se iban a la política y a los compromisos,
Y entonces a los compromisos y las metas y decían, a ver, compromiso tal, y veían qué instituciones. Era lo primero que iban a ver. ¿Me toca? Y decían, ay, no me toca. Y se iban muy felices, ¿no? Entonces, eso, digamos, en términos administrativos, digamos, me parece un poco perverso porque en realidad nos debería tocar a todos. Así como en la Constitución dice que los derechos humanos, todas las personas, todos los servidores públicos y todos estamos obligados a proteger, a salvaguardar y a garantizar los derechos humanos de todas las personas, de la misma manera me parecería que todos deberíamos estar obligados, todos, en todos los sentidos, a cumplir todo. Si yo puedo en mi área, ¿no? Pero nos vamos a la parte, vuelvo a insistir, a la parte administrativa, a la parte organizacional, que ya no les hablé mucho de la parte organizacional, pero que aquí me detengo y ya casi termino para darle la oportunidad de dialogar. Em, la parte organizacional son personas, las organizaciones son personas. Las organizaciones no son pedazos de cristales y de aluminio y madera y cemento. Las organizaciones son personas. Y esas personas sienten, sufren, tienen dolor, em, tienen hambre, tienen calor, tienen una serie de necesidades que al interior de las organizaciones y en la interacción, a partir de normas, valores, principios y demás, actúan con intereses, desde sus intereses, por otros intereses de otros colegas y en el contexto general de una organización. Y eso suele ser muy complicado. De allí, por ejemplo, que si una política se quiere implementar, ¿cuál es la estructura organizacional que lo va a implementar? Y muy importante, incluso pensar quién lo va a implementar, porque no es lo mismo que lo implemente un abogado, que lo implemente un administrador público, que lo implemente un sociólogo, que lo implemente un comunicólogo o que lo implemente un psicólogo o que lo implemente o que lo promueva, eh, no sé, a partir de una serie de dinámicas. Por eso a veces, yo me acuerdo muchísimo que cuando se hacían eh, había una serie de actividades en el área de recursos humanos que se llaman actividades, no me acuerdo tan muy bien el nombre, pero unas actividades que todas las áreas de toda la Administración Pública Federal hacían con el objetivo de motivar mejoras en la administración pública y en el clima de cultura organizacional, acciones de mejora del clima y de la cultura organizacional. Y en estas acciones, no saben, era una cosa de verdad lo más maravillosa, porque además el SAT hacía una cantidad de cosas impresionantes y era quien regularmente lograba aplicar mejor sus prácticas de mejora de clima y cultura organizacional. Entonces, ¿por qué se los comparto? Se los comparto porque un poco cuando quieres combatir la corrupción y quieres generar esquemas de integridad, esquemas de ética en un municipio, no sé, complicado, en donde las mujeres están desapareciendo, en donde están deteniendo a los trailers y se los están robando y demás, ¿cómo le hago? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué me va a funcionar? ¿Me va a funcionar más dar un curso? ¿O me va a funcionar que salga yo con con una de verdad, con una botarga, y no lo digo de broma, lo digo en un tema de cómo hago en una estructura organizacional, ¿no? Cómo sensibilizo a las personas. Y hay diferentes estrategias. ¿De qué va a depender? Va a depender de este mapeo que ya yo les platico. Bueno, eh, estos, de los cuatro ejes de esta política, que regularmente además también se generó una estrategia para que las propias entidades federativas implementaran su propia política y de allí los propios municipios implementaran estos ejes y estas estrategias de la política estatal. La política integra estos cuatro ejes: combatir la corrupción y la impunidad, combatir la arbitrariedad y el abuso de poder, involucrar a la sociedad y el sector privado, promover la mejora de la gestión pública y los puntos de contacto gobierno-sociedad. Si se dan cuenta, eso me gusta mucho porque
evidentemente hay una clara, yo les platicaba estos estudios que se han realizado en el laboratorio, y evidentemente quien dirige el laboratorio, ¿no? No ven la presentación. Ay, qué mal. De veras, una disculpa. Yo la veo tan bien. ¿La ven ahora? ¿No? Te voy a pasar la liga, Maritza, para que, a ver. Si eres tan amable, doctora, me compartes la liga y tú sigue Ay, compartiendo con sí, los compañeros. Gracias. sí, ahí está ya la liga. Bueno, entonces, les platico de estos cuatro ejes. Estoy en la página 2, Maritza, combatir la corrupción. Les platicaba yo que, si se dan cuenta, es combatir la corrupción y la impunidad, combatir la arbitrariedad y el abuso de poder. Aquí está integrado el concepto de corrupción como abuso de poder. Entonces, y esto, digamos, es muy importante y está integrado el tema de la participación ciudadana. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les platicaba ya y profundizaba sobre cómo debemos de definir la corrupción y si la definimos como este tema de abuso de poder, podemos generar algo que es muy importante y que me parece que evidentemente incluso se contradice, ¿no? Y que además se tiene que trabajar sobre, y honestamente también allí le dejo el trabajo a quienes son abogados, ¿no? No solamente se lo dejo, digamos, de manera sin responsabilidad, al contrario, más bien trabajar, incluso sería muy interesante, por ejemplo, que los comités de participación ciudadana trabajaran en estos nuevos, en una propuesta de normatividad para hacer interpretaciones y tipificación de conductas ilícitas, vinculadas evidentemente con la norma penal que implica el derecho eh, para combatir la corrupción, pero también que haya estos esquemas de interpretación como mucho más profundos en temas de definir la corrupción como abuso de poder. Sería muy interesante trabajar sobre eso. No conozco hasta este momento, salvo que ustedes sí lo conozcan y si me lo comparten les agradecería muchísimo, pero hasta este momento no conozco muchas personas que estén, en su caso la doctora Liz Padilla ha trabajado algo sobre eso, un poco más desde el ámbito de la parte penal, pero sería muy interesante trabajar sobre eso y que sean evidentemente propuestas que ustedes saquen, ya no solamente para la sociedad, sino además para los propios poderes. Evidentemente mejorar los contactos entre gobierno y sociedad y involucrar al sector privado, que es algo que siempre hemos visto. Ya se está viendo. En la siguiente página vamos a ver en la página 3. Vamos a ver que cada una de las secciones que integran este diagnóstico, evidentemente, se dividen también en temas y ejes. Por ejemplo, en corrupción e impunidad, ¿de qué se trata? De prevenir, detectar, denunciar y las faltas administrativas. Y la procuración y participación de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción. Era un poco. Ok, es difícil, digamos, empezar a generar acciones sobre cómo podemos trabajar en corrupción e impunidad. Ya les digo que una de las propuestas que yo considero que podrían ser viables es esta idea de empezar a profundizar en materia de delitos, pero en la tipificación propia, o sea, a partir incluso de propios casos. A veces, lo que yo he observado es que en general el combate a la corrupción, tanto si a nivel nacional están igual, hay muchas complicaciones a nivel de entidades federativas y a nivel de municipios, con mayor razón. Pero me parece que a veces nos olvidamos un poco de lo que es la sociedad y de por qué estamos allí, ¿no? Y la sociedad no solo hablo digamos, de los integrantes, no, hablo de todos, incluyéndome a mí, incluyendo a los ciudadanos que no están aquí, o de los que sí están aquí, incluyendo a los servidores públicos, como servidores públicos y como ciudadanos, en términos de decir, me voy a agarrar un caso concreto y a partir de ese caso concreto voy a empezar a trabajar algo
que pudiera ser una propuesta de ley o pudiera ser esto, y esto ya es mucha aportación, de verdad, porque además no son trabajos sencillos porque se quieren de conocimiento profundo de un abogado, de un jurista, de una persona y no solamente de ellos, sino además de discutirlo, de una serie de reuniones, y me parece que si además estos mecanismos de participación, de ciudadanización y de le llamaría del involucramiento ciudadano, no solo de participación, de que de verdad se involucren, sería muy importante. Arbitrariedad y el abuso de poder, profesionalización e integridad en el servicio público, y ahí ya entramos la parte de integridad y la parte de ética. Los procesos institucionales, auditoría y fiscalización también, digamos, son importantes. Y allí y celebro con muchísimo gusto estos cursos, eh, espero de verdad que les esté ayudando y que no solo se hagan estos cursos, digamos, que está muy bien que se hagan para servidores públicos, pero que también se hagan y que a partir de esto se haga propuestas. Oigan, vamos a hacer el mapeo y que se haga el mapeo. Y a veces puede ser algo tan sencillo como de 3 hojas, de verdad. Digo, hay que conocer muy bien el lugar, ¿no? Pero sería muy interesante y a partir de eso generar estrategias. Mejora de la gestión y puntos de contacto con el gobierno, que sería pues justo el tema de los trámites y los puntos en contacto con el gobierno y la iniciativa privada, que me parece que ustedes lo están haciendo bastante bien. Hay entidades federativas en donde no están necesariamente contemplando, aunque me da muchísimo gusto que ya acaban un partido político hizo una propuesta de incorporar a agentes de integridad corporativa, empresarial, por ahí en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sería interesante empezar a discutir esa parte. Y evidentemente también, ¿no? Cómo esas propuestas se incorporan a nivel local y, muy importante, que ese es el objetivo de esta charla, también a nivel municipal. Y, y si se puede, porque además, por ejemplo, yo manejo el tema de contrataciones públicas, eh, pues mis líneas de investigación y hay muchas empresas pequeñas, contratistas que de verdad se contratan para hacer la calle, para hacer la banqueta, si tienen presupuestos participativos para el presupuesto participativo, etcétera. Y, y cómo las están incorporando, porque lo que está sucediendo también con ellas es que muchas veces les dicen, oye, ¿por qué no terminaste la calle? Es que no me alcanzó el dinero. Y entonces toda la culpa se la llevan a la empresa. Y entonces la empresa es el culpable. Pero nunca nos ponemos a pensar que detrás de eso pudo habido un soborno. Y para que esa persona ganara esa licitación, tuvo que haber una cantidad de dinero que se le entregaron a otra persona para que se la pudieran dar esa adjudicación o ese contrato, y entonces evidentemente no le va a alcanzar a la persona. Y no la estoy justificando tampoco, pero algo que tenemos que ponernos a pensar todos, y de verdad todos y todos es todos juntos, ciudadanos involucrados, no involucrados, académicos y demás, ¿cómo le hacemos para esas reglas informales controlar esas reglas informales? Uno de los mecanismos que nos hemos encontrado y que hemos estado promoviendo es la ética y la integridad, pero hasta este momento no nos es suficiente. Digo, y yo misma la voy a seguir promoviendo, yo misma voy a seguir continuando con este trabajo, pero sí tenemos que ponernos a pensar qué otras estrategias, cómo se limitan, y ya es una tarea que yo desde ahora me quedo, cómo se limitan las instituciones informales. Alguien diría con formalidad, pues tenemos mucha formalidad y no nos es suficiente. Habría que hacer estudios profundos. Yo desde el laboratorio me quedo evidentemente con esa tarea como académica. Y estos ejes, pues evidentemente se caracterizan por prioridades, ¿no? Voy a leer una o dos de cada una,
por ejemplo, en el eje uno, desarrollar y ejecutar programas estratégicos que fomenten la coordinación entre autoridades responsables de atender e investigar. Entonces es que se generen programas estratégicos para que haya coordinación. Y el asunto es que muchas veces no hay coordinación y decimos, ¿por qué no hay coordinación? Bueno, pues porque en una institución hay gente que ya tiene mucho tiempo y que está vinculada con un partido político y los de la otra organización están vinculadas con otro o no necesariamente están vinculadas, pero pueden ser simpatizantes o pueden ser, es que unos son más bien empresarios y otros son miembros del sindicato y entonces pues no se van a coordinar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo encontramos mecanismos de coordinación? A partir de un eje y a partir de una política que nos obliga a en qué sí podemos coincidir y hacia dónde. Y entonces creo que esas betas que nos van a ayudar a hacer estos análisis que ya les platicaba al inicio, van a ser muy interesantes y pudieran generar más que, más que cierres, aperturas. Y creo que por allí también es donde debemos de trabajar. Impulsar la adopción y socialización de fortalecimiento de políticas de integridad y prevención de conflictos de intereses, lo cual me parece pues bastante bien y no hay que dejar de hacerlo, pero sí también hay que encontrar otros. Fomentar la colaboración interinstitucional y el intercambio de información, esto me parece fundamental. Yo misma les he dicho que con muchísimo gusto la información que nosotros podamos tener la vamos a compartir siempre y con con muchísimo gusto justo tratando de hacer eso. Somos evidentemente en la parte académica, pero la parte académica tiene su objetivo. Y ese objetivo es que en origen nos dedicamos a estar revisando, viendo, analizando, discutiendo y evidentemente proponiendo. Y finalmente, desarrollar una agenda estratégica con un enfoque incluyente, con perspectiva de género, de incidencia ciudadana en el control de la corrupción, que promueva el fortalecimiento de mecanismos de participación existentes en la materia y la creación de nuevos esquemas y redes de colaboración social. Miren, yo además de esto doy una materia que se llama Gestión del Gobierno Abierto y, y el semestre pasado me gustó muchísimo la materia, siempre me gusta, pero cada materia es, cada semestre es diferente y los puse a hacer una política, implementarla, o sea, hacerla, definirla de gobierno abierto. Nos fuimos a una pequeña localidad que fue una colonia. Entonces, cada grupo escogió una colonia. Y justo les decía yo, hagamos los mapeos. En este caso hicimos mapeos de sociedad civil, empresas y gobierno. A ver, ¿qué empresas, qué gobierno estaban ahí? Bueno, ahora vayan y pregunten a la gente, porque la estructura de gobierno abierto, como ustedes lo saben, pues es diferente. Una de las diferencias es que yo no voy a decirles, ustedes tienen este problema. Ustedes tienen el problema de la corrupción, ustedes tienen el problema de la inseguridad, ustedes tienen el problema del soborno. No, yo voy a ir a preguntarles a ellos cuál es su problema. Y para eso voy a hacer debates colaborativos. Entonces, cuando yo hago debates colaborativos, ay, la gente me sale con unas cosas que ni te imaginas. Y resulta que su problema era otro y no ese. No es un proceso sencillo, pero es muy interesante. Y entonces, pero lo que les quiero contar, y con esto quiero terminar, por lo menos la sesión del día de hoy, eh, algo que se me hacía muy importante es que, por ejemplo, hicieron participación ciudadana en una región de usos y costumbres. Y, y entonces en esa región querían hacer gobierno abierto, la. Cuando llegan, que la participación ciudadana y demás, y la gente no salía. Pero hubo un momento en el que sí empezaron a salir. Y cuando los jóvenes hicieron su exposición y demás, encontramos una cosa muy interesante, que era que en estos lugares tenían un esquema de participación ciudadana, de vinculación, de grupo, diferente a lo que contemplamos en la temática de gobierno abierto. Entonces, que era mucho más profundo generar esquemas, o sea, era un poco como decir, ¿por qué vamos a ir a generar esquemas de gobierno abierto si tienen esquemas de participación milenaria?
Eso es una cosa teórica que nosotros encontramos a partir de la práctica, que tendremos que profundizar más y con más casos, pero que se me hace muy interesante compartirles a ustedes, sobre todo por la complejidad que implican las instituciones. Y las instituciones pensando en los municipios, pensando en las entidades federativas, pensando en pequeñas localidades, en rancherías, pensando en municipios con 500 habitantes o pensando en municipios con casi 2 millones de habitantes. Les agradezco muchísimo. Muy buenas tardes y por favor, preguntas, dudas, lo que necesiten. Creo que nos quedan unos 5 minutitos. Muchas gracias. Ojalá les haya ayudado. Por favor, aunque sea, díganme si me ayudó o literal no, sabe que yo quiero que trate esta otra cosa, ¿no? Por favor, adelante. Muchas gracias, Sofi. Gracias por tu exposición. Creo que nos llevaste hacia una parte que a veces nos parece tan abstracto, hablar del Estado, del régimen, del sistema político, de estas, por qué surge la ley de participación, qué son las instituciones, qué son las organizaciones, cómo deberían de involucrarse en parte de estos actores que van participando, ¿no? Y creo que esta nos has puesto elementos muy importantes, sobre todo porque en la práctica cada municipio seguramente lo hace de acuerdo a cómo está su territorio, cómo lo entiende también a su propio territorio. Y creo que esta es la parte de la última exposición, de esta reflexión que tú haces. Efectivamente, hay diversas formas de organización, de participación, ¿no? Y creo que son estas cuando se tiene una tipología desde el punto de vista de que solamente nos quedamos de qué es participar, ¿no? Pero hay diferentes formas o mecanismos de participación que ya los estaremos igual abordando entre el segundo tema de este módulo y por supuesto cerrando el cuarto módulo que es participación ciudadana y ética pública. Bueno, pues yo les dejo el micrófono si alguien gusta preguntar, hacer un comentario, retroalimentar toda esta exposición tan importante que nos hizo la doctora Sofía, pues adelante, el micrófono es de ustedes. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Que nos quieran compartir información también con toda esta lucha para identificar precisamente si en sus municipios ha habido estos actos también, ¿no? Porque bueno, no hay un estudio donde se disponga de un ranking oficial de municipios que se pongan los más corruptos en el estado, ¿no? Y que sería interesante porque bueno, sí hay municipios que han sido mencionados en periódicos, en algunos estudios, ¿no? Que tienen actos de corrupción, no podemos decir que no los haya, hay de diferentes formas, entonces yo creo que también sería muy enriquecedor. No podemos decir es que en mi municipio nunca ha pasado, no pasará o está controlado el tema de todo es transparencia, todo es rendición de cuentas, qué bueno que así fuera, pero regresaríamos a los tipos ideales de Weber, ¿no? Sofi. Pero, pero bueno, no sé, algún comentario, también de parte del comité, de alguien de sus integrantes, doctora Laura, adelante, pues el micrófono es también de quien quiera hacer uso de la palabra, adelante. Muchas gracias, doctora Margarita, y muchas gracias a la doctora Sofía. La verdad es que ha sido una presentación muy interesante y vuelvo a invitar a los compañeros de los municipios y bueno, veo que también hay gente de otras instancias a que aprovechen la experiencia de la doctora Sofía. Evidentemente, en este momento en el que se encuentran, de tener ya algunos meses al frente de sus administraciones municipales, están en condiciones de haber ya identificado cuáles son estas prácticas, ¿no? Que pudieron ser de manera irregular, como decía la doctora Sofía. Bueno, pues eh, no todo necesariamente tiene que estar resuelto con la formalidad, pero sí creo que pueden tener ya ahora algunas eh,
ideas, de prácticas que no fueron necesariamente las mejores, ¿no? Y pues, este es el momento de ver cómo podemos aprovechar esta oportunidad de platicar con la doctora Sofía, toda la experiencia, y darle algunos concretos, ¿no? De cómo se están viendo la posibilidad de que esto permita tener, más allá de la teoría, pues una posibilidad real de mejorar la situación de su municipio. Como bien lo dice la doctora, bueno, ella no nada más es una excelente catedrática, sino que también tiene pues experiencia en la práctica y sabe que no es, no es nada sencillo, pero sí hay formas, como ya nos lo dijo, hay formas, hay algunas acciones que se pueden llevar a cabo y bueno, los invito nuevamente a que aprovechen esta posibilidad y si ahora no la tienen, que para la siguiente sesión pudieran plantearle a la doctora algún cuestionamiento para que sea todavía más enriquecedor este curso. O como Víctor decimos, levantó la doctora, mano. o creo que todo quedó tan claro porque nos explicaste ampliamente todos los temas, ¿no? Que seguramente a veces, te digo, entender qué es el Estado, qué compone el Estado, los elementos del Estado, hablar del sistema político, nos movemos en la práctica, ¿no? Pero pues hay todo un sustento que tienen todas estas categorías, todos estos conceptos. Y bueno, pues yo creo que como apenas estamos regresando de nuestras vacaciones, algunos todavía andamos en vacaciones y pues con una serie de actividades, pues seguramente para el cierre del día viernes, pues habrá esta retroalimentación, sobre todo en estos cuestionamientos que siempre valen la pena de hacer, ¿no? Sobre todo más que cuestionamientos, hacer preguntas, ¿no? Y también desde sus municipios qué están haciendo, porque eso es muy importante y ver que todo esto que se está abordando, pues cómo lo pueden implementar, cómo lo van a desarrollar, que este es el objetivo precisamente de este curso, ¿no? Sí a nuestra formación profesional, a quienes más nos dedicamos a la academia, siempre es muy importante tener nuevamente un recordatorio de autores como los que mencionaste, Robert Dahl, John Luke, ¿no? Que son clásicos y cómo son tan vigentes actualmente, ¿no? Entonces creo que pues es muy importante todo esto, así es de que, bueno, pues yo los invito a todos los asistentes que, que puedan preguntar, que puedan hacer algún comentario, creo que vale la pena, ya vamos 5 clases con esta y si no, bueno, pues yo aquí cerraría. No sé si tengas algo más Víctor, que decir, doctora. Víctor, Adelante. Víctor Manuel tiene, levanta la mano, entonces, Ah, perfecto. adelante, Adelante. maestro. Está apagado su micrófono. Maestro Víctor, está apagado su micrófono. Ahora sí ya. Gracias. Siguiendo los comentarios de mi compañera Laura y de usted, la maestra Margarita, yo quiero poner en la mesa una reflexión. Nadie da lo que no tiene. Y los asistentes de este curso, en la mayoría, de alguna manera, en diferentes posiciones, tenemos el rol de aplicar lo que aquí se nos comenta. Por ejemplo, la arbitrariedad y el abuso, que sabemos muy bien de qué se trata, que conocemos en nuestro medio ambiente las personas, su carácter, sus estilos, y que es dañino al servicio público para el trato al ciudadano y a los compañeros, hablo de las relaciones personales, tenemos que solucionarlo y hay técnica. Bueno, yo ya en el problema tengo que ver cómo hago para mejorar. La mejora de la gestión y los puntos de contacto para el gobierno.
¿Cómo mejoro la administración, mi proceso, el mapeo? ¿Cómo simplifico el trámite? ¿Cómo quito molestias? ¿Cómo hago un menor costo en el trámite? No solo de la persona que está en la ventanilla, sino todos los que lo apoyan, la contabilidad, en la tesorería, el que esté el presupuesto disponible, que no haya mucho tiempo para pedir el presupuesto. Esos temas cotidianos, todos tenemos algo que hacer. Es decir, todo lo que vemos con la doctora, que nos hizo el gran favor de compartir su conocimiento y una gran trayectoria, lo tenemos que bajar a cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos hoy de lo que vimos hoy, de lo que vivo, y con un gramo que haga una mejora en mi gestión? Vamos por otra parte, porque ese es el fin. El estudio debe ser aplicado. Si no se aplica, perdemos tiempo. Y el actor que tiene que hacer esto es el servidor público en cualquier rol, el ciudadano que quiere participar, y nosotros en el comité hemos optado, sin que lo hayamos definido ni dicho, por buscar al ciudadano que colabora para el progreso. Es decir, donde está la queja, dónde la colocamos, dónde buscamos solución con el ciudadano, porque nos beneficia a todo, al que hace el gobierno y al que goza el beneficio del gobierno. Es un comentario genérico y gracias por su atención. Muchas gracias. No sé si algo tengas que ya cerrar, Sofi, y bueno, si no, pues nos despedimos y nos vemos el día viernes. Y la siguiente sesión vamos a hablar justo de participación en relación con la corrupción. Vamos a dar algunos ejemplos digamos, de mejores prácticas a nivel municipal, a nivel nacional y a nivel internacional para combatir la corrupción, como le han hecho en diferentes tipos de municipios, ¿no? Que han sido muy grandes o que son muy pequeños o que tienen ciertas características, cuáles han sido digamos, estas acciones que ellos han hecho. Entonces, pero esperemos que no se la pierdan. Muchas gracias a Víctor, a Maritza, a Laura, a Ceci, a Sergio, a la maestra Margarita y a todas y a todas. Ojalá de verdad les haya servido, aunque sea un poquito. Cuídense. Gracias. Bueno, Gracias, pues doctora. muchas gracias y Gracias, buenas doctora noches. Margarita. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos el día viernes a las 5 de la tarde. Gracias, Sofi. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego.